Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso de la legislación de los imperios. Esta tarde, como ustedes saben, toca el tema aspectos jurídicos relevantes del Segundo Imperio. Esta sesión está a cargo del doctor Raúl Andrade Osorio. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado estudios de posgrado dentro del programa de maestría en Derecho Civil y Mercantil y doctorado en Derecho en la misma universidad. En la actualidad es doctorando en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la UAP. Ha sido docente en esa universidad y en otras, en el estado de Morelos, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, además de algunas instituciones extranjeras. Es miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y del Seminario Permanente de Historia del Derecho y la Justicia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido secretario auxiliar de comisionado del Poder Legislativo en la entonces Comisión Estatal Electoral. Actualmente es secretario de estudio y cuenta en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa. Algunas de sus publicaciones son el control difuso de la constitucionalidad y los jueces federales, el Tratado de Miramar, un análisis histórico-jurídico, el Tratado Adams-Onís y la Constitución de Cádiz, por mencionar solamente algunos. Así que queda con ustedes el doctor Andrade. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Lo más cercano que me puedas Sí, poner, claro. Bien. Agradezco la invitación a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de esta invitación para participar en este curso sobre la legislación de los imperios mexicanos. Este evento tiene gran trascendencia, máxime que la invitación proviene de una historiadora de altos méritos, quien cuenta con reconocimiento irrefutable en los ámbitos en que se desarrolla. De igual manera, expreso mi reconocimiento a todos quienes de manera directa e indirecta hicieron posible este evento, en la inteligencia de que me siento con mucho honor por estar incluido en la lista de disertantes, en la inteligencia de que, con excepción de un servidor, los demás son investigadores con gran prestigio. Y por supuesto me siento distinguido por la presencia de este público asistente. Lo que voy a exponer es un análisis histórico-jurídico en relación con la legislación en materia internacional expedida en el Segundo Imperio. Tiene como punto de partida los convenios que fueron signados antes de que Maximiliano de Habsburgo fuera coronado emperador de México, hasta el fin de este régimen monárquico en 1867. La intención es hacer una disección de cómo se desarrolló el Segundo Imperio dentro del concierto internacional que imperaba en la época, ver el desarrollo de la diplomacia imperial y sus resultados, en el entendido de que se precisarán cuántos tratados y convenios internacionales fueron suscritos. Dentro de la investigación se hace especial énfasis en lo que se ve a la aplicación de leyes extranjeras dentro del territorio mexicano con base en los compromisos en materia internacional que contrajo el Segundo Imperio. De igual manera, se busca calificar la legislación del imperio e indicar cuál fue la génesis y su naturaleza desde la óptica de cómo fue estructurado el imperio. Aunado a lo anterior, se hacen algunas alusiones a la investigación que realizó la doctora Solène Garotin de la Universidad de Nantes, Francia, en lo relativo a la política migratoria del Segundo Imperio Mexicano, en el entendido de que se concluye con alguna referencia de la actuación de la emperatriz Carlota en materia de relaciones internacionales. Bien, como decía, esto está dividido en estas secciones que he mencionado y vamos a empezar con los instrumentos en materia internacional que fueron signados antes de la llegada de Maximiliano. En el desarrollo de esta exposición advertirán que fueron signados convenios en materia internacional
cuando todavía Maximiliano ni siquiera era emperador, pero ya se hacían convenciones. El primer instrumento que tenemos es este protocolo Pont-Fou-Accomsmé du Puget, celebrado entre Fernando Maximiliano, que es el que vemos todavía sin la gran barba que tenía, y Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos. El 22 de enero de 1862 es que tiene verificativo este protocolo. Básicamente se calculan el número de hombres que deben sostener el imperio, también la presencia del ejército francés en este imperio que se está proyectando, la manera como van a llegar las tropas, un préstamo, como verán esta constante de los préstamos, de $100 millones, en el entendido de que se consideró como hipoteca los bienes del clero que no se habían vendido todavía, previo consentimiento del Papa. También el archiduque, que considera necesario, sin comprometerse a ello, a establecer un Senado, una Cámara de Diputados y un Consejo de Estado, con facultades análogas a las que se otorgaban en Francia a estos cuerpos. También se proyecta que los títulos de nobleza se deben conservar a los de las familias antiguas y darle también este reconocimiento por parte de este imperio que se está gestando a personas de relevancia. Y también se establece que previo a la llegada del emperador, como ustedes saben mejor que yo, cuando el emperador no está, cuando hay la sede vacante, se establece una regencia. Se propone una regencia colegiada entre Santana, general Antonio López de Santana, el general Juan Nepomuceno Almonte y Monseñor Labastida, obispo de Puebla. Por último, se estipula que la condicio sine qua non para llevar a buen término la empresa de que se trata es la perfecta unión entre las personas que tienen conocimiento de ella y su cooperación con este triunvirato que se propone. El segundo instrumento que nace a la vida jurídica es un contrato entre el conde François Siquin, George Edward Seymour y José Velázquez de León. Tiene verificativo el 8 de marzo de 1864 en París. François Siquin, canciller de Francia, George Edward Seymour, agente de Jean Mills, que es una empresa crediticia, y José Velázquez de León, que es el enviado especial del archiduque Maximiliano, finalizan este contrato a favor del Imperio Mexicano. En principio, este documento revela temas muy importantes. El contrato privado entre este banco británico que mencioné, que es Glyn Mills, y el príncipe austriaco, quien todavía no era emperador de México, pero ya se celebra un contrato de empréstito. El acuerdo fue endosado por el gobierno imperial de Francia a través de la persona de Siquin, y en esta perspectiva tenía un apoyo directo del gobierno de Francia. En segundo lugar, Velázquez fue mencionado en julio de 1861 por Charles Wake como tenedor de bonos de la deuda de la Convención Inglesa por un monto de 27,000 pesos. Esto es, esta persona que celebra la Convención Internacional tenía a su favor bonos, era tenedor de bonos, y precisamente la idea de este empréstito era recuperar ese importe que tenían esos bonos. El contrato se divide en 13 artículos, el cual incluye las razones que obran para el aseguramiento del nuevo préstamo, así como su monto, las condiciones y las sanciones que podrían dar si el nuevo régimen no pagaba. El estilo de escribir y la terminología en que fue conseguido este contrato da la idea de que es un contrato privado entre Maximiliano y los acreedores. Al respecto, Paula de Arangoy sostuvo: para nada se contó con ningún mexicano en los arreglos hechos con los antiguos acreedores ingleses, ni el onerosísimo empréstito nuevo que contrató el conde de Siquin, quien debió tan limitada confianza, y la buena comisión que le produjo el negocio.
única y exclusivamente al favor que gozaba con el archiduque. Aunque aparecen 2 mexicanos, firmaron como en un barbecho, después de terminado el negocio, sin que se les pagara ni se les diera las gracias. El siguiente instrumento internacional es un instrumento fundamental, que es el Tratado de Miramar. El 10 de abril de 1864 es cuando se signa esta Convención de Derecho Internacional. Aquí les traje esta imagen. Este es el original del Tratado de Miramar. Está en el archivo de la Universidad de Nantes, en Francia. La doctora Solène Gagotin me hizo favor de enviarme esta cuestión, y bueno, pues es un convenio internacional que es en unas hojas así muy sencillas, con este tipo de caligrafía, pero bueno, lo relevante para efectos de aquí del curso, pues es su contenido. Tiene la idea de consolidar el nuevo imperio, el Tratado de Miramar. Por parte de Francia signó el documento Charles-François-Édouard Hébert, y en representación de México signó la convención María Joaquín Velázquez de León, ministro de Estado sin cartera. Esta convención, a diferencia de la anterior a la que me he referido, se llevó a cabo ex post de la aceptación de la corona por parte de Maximiliano, pero el emperador no había llegado a México. El contexto medular del tratado es la consolidación de la pretensión del emperador de los franceses de establecer un régimen en la persona de Maximiliano y la búsqueda del financiamiento de esta empresa por parte de la comunidad financiera de la Gran Bretaña. Se sostiene este acerto porque en la convención a estudio se pactó la sumisión del mando francés a las fuerzas imperiales, incluidas las mexicanas, cuando éstas operasen de manera conjunta. Establecía cargas excesivas para el erario, como el pago de gastos de la invasión, que el país tenía que pagar con lo que fuera generado, y lo que denota que no se están ante un equilibrio de potencias, sino ante una sumisión de México ante este régimen. Para desvirtuar la naturaleza jurídica del tratado, existen 2 razones que yo he estudiado y he escrito, que son: el primer argumento constituye que el contrato crediticio de 8 de marzo al que aludimos, como se ha dicho, su estilo de escribir y la terminología con la que fue concebido no es un acto jurídico celebrado con un gobierno establecido, sino fue un contrato privado entre Maximiliano y los acreedores. Lo importante para efectos de este estudio es que se estipuló que el emperador había entendido que el país necesitaba una reorganización total de sus instituciones administrativas, financieras y políticas. Y el último párrafo iba más allá de los términos del préstamo estándar, al afirmar expresamente como una condición del contrato que demandaba la realización de reformas esenciales al sistema interno del gobierno en México y de diversos cambios administrativos. Como se ve, este antecedente del Tratado de Miramar constituye una clara injerencia a la soberanía nacional, a guisa de lo que ocurrió en el siglo XX con diversos préstamos que otorgó a México el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde se constriña al país a hacer reformas. Esto ocurrió, si se dan cuenta, desde la conformación del Segundo Imperio. Por otro lado, conforme a los principios del derecho internacional de la época, en tiempos de guerra existían ciertas obligaciones restrictivas de préstamos a las potencias neutrales. Aunque no existía alguna ley que obligara a una potencia neutral a evitar el préstamo a una nación beligerante, existía una obligación extra de los gobiernos neutrales para no otorgar dichos créditos. Los préstamos a nacionales beligerantes se deben distinguir de los préstamos a las facciones o insurgencias, deseosos de promover un golpe de Estado contra un régimen que se le considera amigo o que hay una relación diplomática con él. Esta última transacción, la que nos hemos aludido, es ilegal porque está violando precisamente las leyes de neutralidad. No podía Inglaterra, a través de algún banco, financiar precisamente la expedición francesa a México. Así las cosas, dice, consideramos que no estamos ante un tratado internacional,
porque uno de los antecedentes se pacta ex ante la política del imperio, así como reformas administrativas, lo cual es una conculcación a la libre decisión de una nación. Además, ha quedado evidenciado que conforme a los principios que regían en el derecho internacional de la época, el financiamiento de una rebelión contra el gobierno amigo, legalmente establecido, es violatoria de las leyes de neutralidad. Esto es así, porque en los preliminares de la soledad, que son muy importantes, se estipuló el reconocimiento constitucional, mismo que no había manifestado que necesitara un auxilio exterior y se entraba en él a un terreno de tratados para formalizar todas las reclamaciones pendientes. Además, se ponía en claro por parte de los aliados que no pretendían violar la soberanía, la independencia ni la integridad territorial. Esto es, en los preliminares de la soledad, que ubicándonos en el contexto histórico, son previos a la batalla de Puebla. Esto es cuando llegan las tres potencias extranjeras, bloquean Veracruz, el gobierno mexicano de Juárez les permite llegar a las tropas a Orizaba por la cuestión de la fiebre amarilla, y ahí acantonadas las tropas, dialoga el gobierno de Juárez con estas tres potencias que vinieron, que es España, Francia e Inglaterra. Ahí se celebra esta Convención de Derecho Internacional, que para efectos de lo que yo estoy diciendo tiene mucha importancia porque reconocen los tres países al gobierno de Juárez. Entonces, la celebración del Tratado de Miramar con este reconocimiento de Juárez es contraria al derecho internacional. Por otro lado, debe tenerse presente que el Tratado de Miramar fue el acuerdo esencial del imperio y la negociación fue encomendada al Crédit Móvil, o sea, este banco que tenía un número significante de clientes franceses y asimismo tenía lazos cercanos con la administración de Napoleón. El préstamo tenía dos connotaciones. La primera, que estaba destinado para establecer el régimen del imperio Maximiliano, y la segunda, que en parte del dinero se utilizaría para apoyar al ejército francés que estaba en guerra, como decíamos, contra el gobierno constitucional de Juárez, quien tenía relaciones diplomáticas con Inglaterra. Esto es, se trataba de un país amigo, empero se financiaba la insurrección de un grupo beligerante en su contra, en demérito de las leyes internacionales. En relación con el planteamiento, si fue jurídicamente suficiente que se signara la convención por los ministros que lo hicieron, o era necesaria su ratificación por algún órgano de las naciones celebrantes, recordemos que los tratados deben celebrarse, pero después ratificarse. En el caso, el Tratado de Miramar jamás fue ratificado. Nuestra investigación retoma lo sostenido por Jesús Escobar, agente del gobierno de Juárez en Londres, quien aseveró que ni Maximiliano ni ningún régimen político tenía la facultad suficiente para asignar la Convención Internacional, dado que quien tenía las atribuciones necesarias para ello era el Congreso mexicano, pues dicho órgano, conforme a la Constitución vigente en la época, podía establecer condiciones de nuevos préstamos a favor de México o para modificar las estipulaciones de los ya existentes. Esto es, como ustedes saben que en la Constitución del 57, que también replica en la del 17, el único facultado para autorizar empréstitos en México es el Congreso. Y este tratado no se ratificó y por lo mismo no intervino el Congreso, y a pesar de ello se celebran empréstitos que tenían que pagarse con dinero del erario de México. Además, es menester puntualizar que el nombramiento del ministro que signó el tratado por parte de México ocurrió a continuación de que Maximiliano aceptó la corona del imperio. Sin embargo, la negociación acaeció tiempo atrás, cuando el archiduque estuvo en el Palacio de las Tullerías con el emperador de los franceses. De ahí que la firma del protocolo fue de mero trámite. Al respecto, este gran personaje de la historia de México, Zarco, sostuvo lo que voy a citar literalmente. En el instante de la aceptación definitiva, se aparece en Miramar, Herbert, con el borrador de la convención, en la que posiblemente no se admitiría menor enmienda. Velázquez de León, el pianista, no porque sea un Liszt o un Thallenberg, sino por su afición a los pianos ajenos, es nombrado plenipotenciario pro forma. Se limita a firmar y comienza su resurrección a la política, en un acto de traición y de bajeza
que hace hasta olvidar el tratado Montt-Almonte. Así las cosas, a nuestro juicio, este Tratado de Miramar no es un instrumento de derecho internacional válido. El siguiente tratado que vamos a estudiar es el Tratado de la Estadía de las Tropas Francesas en México. Se celebra el 12 de marzo de 1864 entre el emperador de México y su majestad el emperador de los franceses. Esto es, se dan cuenta, va evolucionando esta cuestión de celebración de convenciones. Primero se hace con personas que son particulares, después Maximiliano acepta la corona y finalmente aquí este es el primer tratado donde él signa ya como emperador de México. La finalidad fue asegurar el restablecimiento del orden en México y de consolidar el nuevo imperio, por lo que dentro de este instrumento se reglamentaron condiciones para la estadía de las tropas francesas en México. Esencialmente, el tratado dispuso que las tropas francesas se redujeran a un cuerpo de 25,000 hombres, comprendida la legión extranjera. Lo anterior se iría verificando conforme el emperador de México reemplazara con efectivos propios a aquellos que regresaran a Francia, cosa que nunca pudo hacer. Se pactó que permaneciera 6 años posteriores a la reincorporación de tropas una legión extranjera al servicio de Francia, integrada por 8,000 hombres. Después, este cuerpo pasaría al servicio y a sueldo del gobierno mexicano, en la inteligencia de que éste se reservaba la facultad de abreviar la estadía de la legión extranjera. Se preserva la superioridad del mando francés sobre el mexicano y se conviene que las decisiones estratégicas se condensarán entre el jefe de la expedición con el emperador. Los comandantes franceses no deberían intervenir en alguna rama de la administración mexicana. Ya nada más eso nos faltaba. Se refrenda el pago al servicio de transporte entre Francia y el puerto de Veracruz, así como los gastos de expedición, indemnización por gastos de sueldo y mantenimientos de tropas del ejército, gastos de guerra a cargo del gobierno mexicano. En diverso tenor, el gobierno mexicano se compromete a entregar de inmediato al gobierno francés la suma de 66 millones de empréstito, 54 millones en deducción de la deuda y 12 millones a cuenta de las indemnizaciones debidas a súbditos franceses por los perjuicios que hayan sufrido o que motivaron la expedición. De igual manera, se ordenó la integración de una comisión mixta, compuesta por 3 franceses y 3 mexicanos, nombrados por sus respectivos gobiernos, con el objeto de examinar y reglamentar las reclamaciones de México. Esto es, se somete a arbitraje las reclamaciones de Francia a México y el tribunal arbitral se va a integrar por 3 franceses y por 3 mexicanos. Y una comisión revisora, que aquí son las letras chiquitas, integrada por 2 franceses y 2 mexicanos designados en la misma forma, para la liquidación definitiva de las reclamaciones ya admitidas de su predecesora. O sea, primero se hacía un trabajo de revisión y la comisión dictaminaba como procedente o improcedente alguna reclamación de algún súbdito francés, pero después esto no era definitivo, sino pasaba a una comisión revisora que daba el aval para que ya fuera definitivo. Esto nos da una idea que es un control de este tipo de cosas, porque si a alguien le interesaba que le dieran su indemnización, la comisión revisora válidamente podía revocar la negativa de pago y al revés, si alguna persona al que estuviera opuesta al régimen imperial y se le autorizaba válidamente el reclamo de el pago de su reclamación, entonces esta comisión revisora podía revertir ese pago. Y por último, el gobierno francés se comprometía a poner en libertad a todos los prisioneros de guerra mexicanos, tan luego su majestad el emperador de México entre en los estados, tome posesión de esas regiones y se ordena la ratificación y canje de esta convención. El siguiente tratado o el siguiente apartado que vamos a analizar ahora son tratados y normas firmados ya durante la vigencia del Segundo Imperio. El 19 de octubre de 1864 se signa un instrumento
relativo al reclutamiento de voluntarios, suscrito entre Thomas Murphy y Johannes Barnard, ministro de Negocios Extranjeros. Igualmente se lleva a cabo una convención militar suplementaria de la primera, de la del 15 de marzo de 1866, a la que ya nos hemos referido, para llevar nuevos soldados, esto con el fin de contrarrestar la salida de tropas francesas. Los voluntarios austriacos quedarían como súbditos del emperador Francisco José, sometidos a México exclusivamente para el juramento personal a favor de Maximiliano, y estarían sujetos a la disciplina del Código Militar austriaco. Si se dan cuenta, todo este contexto que hemos venido platicando da una idea clara de que es una intervención lo que está ocurriendo, porque se mandan tropas, se supone que para fortalecer este régimen, pero con condiciones que se antojarían entre el concierto de las naciones, entre dos potencias equilibradas, pues inimaginables. El hecho de decir, bueno, mandamos un ejército, pero si hacen algo, lo voy a juzgar yo y con mis leyes, obviamente está asegurando cierto grado de impunidad de lo que pudiera pasar. Y el hecho de que no se aplicaran las leyes mexicanas en este tipo de militares, obviamente da la idea o es claro que pues, se está tratando de una intervención más que de una colaboración con un gobierno. Luego, el siguiente tratado es el Tratado Dano-César. Este instrumento, que por cierto es secreto, se firma el 27 de septiembre de 1865. En él, el gobierno mexicano se compromete a pagar al gobierno de Francia 40 millones de francos, en razón de 8 millones por año, con motivo de indemnizaciones, otra vez, debidas a los súbditos franceses, por los perjuicios causados directamente a los propietarios o personas con motivo de acciones del gobierno republicano en México o por sus agentes. Este nombre de este tratado se debe a que don Francisco P. César, viceministro de Hacienda y el Adano fungió como ministro de Francia y ellos fueron los que celebraron esta convención. El Tratado Dano-César constituyó el quinto préstamo al imperio. Si se dan cuenta, estamos hablando de 1865. Ha transcurrido poco desde que se instaura el régimen y ya estamos hablando de un quinto préstamo. Su negociación fue llevada a cabo en secreto aquí en la Ciudad de México y era un acuerdo que establecía hasta la fecha del contrato 5 años de gastos militares, los cuales resultaban con motivo de la resistencia republicana. Este dinero se iba a ocupar para combatir a la resistencia republicana y también se iba a hacer un pago de 1,000 francos por año por soldado. 38,000 soldados solamente eran los que había en 1864 y dan un total de 38 millones de francos. Y en total se está hablando de la onerosidad de este préstamo de 1,506,936.50 libras, una cantidad estratosférica. El siguiente es la convención con el fin de fijar el modo de proceder respecto de las reclamaciones pendientes de súbditos británicos entre el Imperio de México y la Gran Bretaña. Si se dan cuenta, a lo largo de lo que yo he venido platicando, tenemos que toda esta legislación internacional son, por decirlo de algún modo, sangrías a lo que era el imperio, no había más. Y también con ese motivo, como se pensaba que el imperio mexicano, por todas las riquezas que tenía México, que se suponía que venían aquí a recoger, pues iba a haber muchísimos recursos y por eso pues iba a lograr sacar el mayor provecho económico posible. En este caso, Gran Bretaña también se apersona ante el Segundo Imperio y le dice, oye, a mí también me debes muchas reclamaciones por daños a mis súbditos, y constriñen al emperador a celebrar este tratado o convención. Se signa el 27 de junio de 1866
Y este instrumento medularmente precisó que las reclamaciones de los súbditos británicos se someterían con el objeto de comprobar su validez y de arreglar la suma que se pagase a 4 comisionados, 2 nombrados por el gobierno del emperador y otros 2 por el representante de su majestad británica, en el entendido que ninguno de ellos debería tener reclamaciones propias para evitar lo que se llama el conflicto de intereses. Las reuniones se verificarían en México y previo a iniciar los trabajos se debería hacer un juramento de imparcialidad. Se previó también la elección de un árbitro o tercero en discordia, que no fuera súbdito de los celebrantes, que igualmente debería suscribir una solemne declaración. Aquí, obviamente, por la época que estamos hablando, al celebrar este tipo de convenios arbitrales, pues se rompe o no se toma en cuenta lo que ahora se conoce como el principio de certeza. Al estar integrado el tribunal arbitral por un número par, es obvio que en muchas ocasiones iba a haber una votación que igualaría la contienda y por ese motivo se pone a un tercer árbitro. Pero este debería ser una persona neutral. En el mismo sentido, se proveyó el procedimiento para examinar y determinar las reclamaciones, así como también fijar la cantidad que justamente se deba por cada una de ellas y los plazos para proceder a resolver, en la inteligencia de que serían definitivos y concluyentes. De ahí que de quien fuera favorecido se le expedirían unos certificados por el importe a pagar en virtud de la resolución de la comisión o la del árbitro tercero. Esto es, las decisiones de este tribunal arbitral iban a ser definitivas e inatacables y cuando procediera una reclamación ya con cantidad líquida, se iban a expedir unos certificados para el pago de esta reclamación. De igual manera, se estipuló que el gobierno de Su Majestad el Emperador de México se constituiría en responsable del pago del importe del total concedido a los reclamantes según los certificados de los comisionados. Se precisa que las reclamaciones ya reconocidas como válidas por los gobiernos celebrantes no se sujetarían a la revisión de la comisión. También se consideró necesario que se llevara un registro escrupuloso en castellano y en inglés de todas las discusiones que hubiese en relación con la resolución de estas reclamaciones. Y por último, se conviene el sueldo de los comisionados y de los secretarios. También se dice que el pago para el árbitro tercero se dividiría por partes iguales entre los gobiernos celebrantes, que esa convención también se iba a ratificar e iba a haber el correspondiente canje. El siguiente instrumento internacional que tenemos aquí es otra convención entre Arroyo Danó pero la delegación de aduanas a favor de Francia. Aquí ya estamos llegando a un momento donde el imperio empieza a derruirse y a tener incapacidad económica. Y por lo tanto estaba incumpliendo con las obligaciones que me he referido anteriormente. Y por ello Francia, tratando de rescatar o tratar de obtener lo que más puede, obliga a la corte del emperador a asignar este tratado, donde, como ahorita veremos, pues se trata de recaudar lo más que se puede con los únicos recursos que eran seguros en la época, que eran los ingresos en las aduanas. Esta convención se celebra el 30 de julio de 1866. Por parte de México participa don Luis de Arroyo y por parte de Francia don Alfonso Danó. Este acuerdo, firmado en los últimos meses del imperio, permitiría a Francia continuar administrando las aduanas de Veracruz y de Tampico. Luis de Arroyo era abogado y en ese momento fungía como ministro de la Casa Imperial y ministro de Estado. Por su parte, Danó era embajador francés nombrado por Bonaparte. El instrumento indicó que el gobierno mexicano concedía al gobierno francés una delegación de la mitad de las entradas de las aduanas marítimas del imperio. O sea, si se dan cuenta, hay un ahorcamiento económico de un 50% con esta convención. Y también
hay unas cargas adicionales de internación y contrarregistro, así como mejoras materiales. Todo esto que es administrativo, decía, bueno, para explicarlo de alguna manera, decían, bueno, primero, a mí me vas a dar el 50% de lo que entre en bruto. Con el 50% del que tú te quedes, ahí tú vas a aplicar los gastos relativos a la administración de la aduana marítima. Esto es, no compartían, digamos, o decían, bueno, primero que se pague lo que se necesita para administrar la aduana y ya de la ganancia, por decirlo de algún modo, bueno, te daremos el 50%, ¿no? Aquí la convención dice, primero me das los 50% y después pagas todos tus gastos administrativos, entonces era un ahorcamiento todavía más intenso. También dice, en cuanto a las aduanas del Pacífico, la delegación concedida al gobierno francés quedó limitada a un 25%, 50% por Veracruz y Tampico, que eran las principales aduanas, y las del Pacífico, como es en ese tiempo, Acapulco, Manzanillo, le daban también el 25% de la entrada de lo que es los impuestos por la introducción de mercancías al imperio. Y también se estipuló que el producto se aplicaría al pago de los intereses, lo que pues es una mecánica, por decirlo de algún modo, normal en este tipo de cuestiones. Y después la amortización, primero intereses y después a capital, como lo conocemos en un lenguaje normal. Y al de todas las obligaciones que procedían de los empréstitos contratados por el gobierno mexicano en el 1864 y 1865, que ya los hemos referido. También al pago de intereses al 3% de la suma que el gobierno mexicano reconoció deudor por la Convención de Miramar y de todas las sumas adelantadas posteriormente por el tesorero francés, cualquiera que hubiese sido la causa. De igual manera, se acordó que en caso de que la percepción no fuese suficiente para el completo pago de las obligaciones antes indicadas, se reservarían complementariamente los derechos de los tenedores de títulos de los dos empréstitos y los del gobierno francés. Además, el gobierno mexicano se obligó a no hacer modificaciones a la cotización de los derechos y a la manera establecida de percibirlos, o sea, aparte de que se les quitaba las cantidades que hemos precisado, se les prohíbe elevar el arancel y cambiar el modo de recaudar. ¿Por qué? Porque el imperio mexicano ante la desesperación podía recurrir a subir el arancel y buscar alguna manera que eludiera, ¿verdad?, la verificación de estas entradas y bueno, en perjuicio de Francia. Y por eso ponen este candado de que debería ser el mismo arancel y la misma manera de recaudar. También se indicó que la percepción de la delegación se haría en Veracruz y en Tampico por medio de agentes especiales protegidos por la bandera de Francia. Por si fuera poco, se indicó que todos los derechos percibidos por cuenta del Tesoro mexicano en estas aduanas se aplicarían al pago de la delegación francesa, salvo la parte destinada a las delegaciones actualmente reconocidas y al pago de los sueldos de los empleados de estas dos aduanas. En adición, se constriñó al gobierno del imperio a que todos los puertos que no fueran Veracruz y Tampico, los agentes consulares franceses visarían los estados de la situación que guardaban las aduanas de sus respectivas residencias. Esto es, se crea la figura de lo que se conoce en el derecho indiano del vedor, o lo que se conoce en el derecho francés de la época como el visado. Esto es, podían tener facultades de vigilancia de cómo se estaba administrando las aduanas para que no hubiera un perjuicio, por decirlo de alguna manera, o un menoscabo al dinero que estaba recaudando el imperio francés. Otra cuestión fue que se dejaba a Napoleón III el fijar el tiempo durante el cual habían de permanecer los agentes encargados de hacer el cobro, así como el de acordar las medidas que fueran conducentes para asegurarles la protección en caso de que se les quisiera agredir. Otra cuestión importante fue que las medidas serían aprobadas por el emperador de los franceses y puestas en práctica desde el día señalado por él.
en la inteligencia de que quedaría abrogada la Convención de Miramar en lo que concierne a las cuestiones hacendarias. En un artículo secreto de este instrumento, se obligó al emperador a que aceptara que los agentes especiales encargados del gobierno francés de hacer que la percepción que tuvieran de las aduanas fuera directa en Tampico y en Veracruz. Esto es, la cuestión de la fiscalización, por llamarla de alguna manera, de estos agentes, con base en este artículo secreto, en realidad se volvía una dirección. Los que iban a decidir y a mandar eran estos agentes especiales del emperador de los franceses. La siguiente convención es sobre el modo de pagar las reclamaciones a los súbditos británicos entre el Imperio y la Gran Bretaña. Hace rato comentamos cómo se iban a determinar en cantidad líquida las reclamaciones de los súbditos de la Gran Bretaña. Luego se hace esta convención de ver el modo de cómo se iba a pagarles. Una vez que ya quedara en cantidad líquida la reclamación, entonces se celebra esta convención para ver cómo se iba a pagar. Esta se celebra el 27 de octubre de 1866. Por parte de México participó como plenipotenciario don Bonifacio Gutiérrez y por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña el honorable Pedro Campbell Scarlett. En el documento se define que el pago de los intereses y amortización de las sumas que adeudaban los súbditos de su majestad británica se emitirían bonos al portador con una numeración correlativa, en el entendido de que antes que se entregasen los valores deberían recogerse e inutilizarse los documentos que justificaban el débito. Esto es, la primera medida que se toma para el pago es que se va a emitir un certificado donde dice cuánto se le va a pagar al reclamante, pero para que él se le pueda entregar debe dar los títulos que precisamente hicieron procedente su reclamación con la finalidad de evitar un doble pago. Para liquidar los adeudos, el Gobierno de México se compromete a acumular el 16% del producto líquido de los derechos de importación que recaudaban las aduanas marítimas. Esta cuestión ya es impensable a estas alturas. Si se dan cuenta, hemos hablado que se comprometió el 50% de las aduanas más un 25% y sin descontarse gastos administrativos. Pero acá México todavía se compromete a reservar o acumular el 16% de esos ingresos de las aduanas, el cual debería remitirse por trimestres por medio de libranzas al cónsul de su majestad británica en México. Y se aplicarían primero al pago de los cupones correspondientes a los trimestres vencidos, a prioritus tempor, prioritus jure, y segundo, la formación de un fondo de amortización. O sea, todavía se pensaba que les iba a quedar un guardadito para poder pagar, cosa que era absurda. Entre otras cosas, se prevé que los días de pago de los cupones y también los días que debería acumularse el fondo remanente. Cabe mencionar que la amortización debería verificarse en almoneda pública oficial, en la capital, y era menester que fuera presidida por la jefe de la oficina que corresponda con la asistencia de personas que delegue el ministro de su majestad. Y serían invitados los tenedores de bonos a la convención comunicándose el aviso, la suma que se ha de rematar. Si esa suma se adjudicaba a la persona que concurrían al remate, ellos darían sus bonos con descuento a favor del erario mexicano. ¿Qué quiere decir esto? La manera que se ideó para poder pagar estas deudas a los súbditos británicos era que en la moneda pública se dijera, del fondo que tenemos para pagar, tenemos, vamos a pensarlo así, 10 pesos. Habría tenedores que tenían bonos pues, de más de 10 pesos, habría tenedores que tenían bonos de menor cantidad. Entonces, si alguien quería ya recuperar su dinero, podía decir, yo tengo aquí un bono de 20 pesos, denme los 10 y les entrego mi certificado. Se preveía esa figura de lo que se conoce en derecho como la quita. Esto con la finalidad de ir pues solventando estos gastos. Si alguien quería, como quien dice, pues de lo perdido lo que aparezca, bueno, se valía. Y por último, el gobierno mexicano se comprometió a entrar a un nuevo arreglo
que presentara una mayor garantía para el pago en favor de los acreedores británicos, en tanto pronto mejorara la situación financiera del país. El último artículo ordena la ratificación y canje de la convención. Con esto hemos terminado la cuestión de las relaciones en ese aspecto. Ahora pasaremos al tema del fuero militar extranjero. El comandante en jefe, Bazán, el 17 de noviembre de 1863, expide un decreto ordenando que como México está en un estado de guerra, las disposiciones que van a continuación, prevenidas para el caso de que se habla, el Código Militar francés, tienen la misma aplicación. Esto es, quedan sujetos a la jurisdicción de los consejos de guerra en toda la extensión del territorio mexicano en que el ejército franco-mexicano esté haciendo campaña, todos los individuos que sean reos, como autores, como cómplices, de cualquiera de los crímenes o delitos prevenidos en el título segundo del libro cuarto del Código francés. El libro cuarto del Código Militar francés imponía la pena de muerte en numerosísimos casos. Aquí lo importante, para efectos de este estudio, es que cuando hacían maniobras militares, tropas francesas en conjunción con mexicanas, si alguno de los soldados o jefes del ejército mexicano cometía algún hecho criminoso, no se le iba a procesar conforme a la ley mexicana, sino conforme al Código Militar francés. Y bueno, llama la atención que precisamente se aludiera al título que he dicho, porque en ese capítulo existían en muchos casos la pena de muerte. El 28 de febrero de 1864 fue expedida una orden del ejército franco-mexicano, la que decía: debiendo la legión extranjera componerse de 6 batallones que quedarán 10 años al servicio de México, se admitirán en las filas de la legión los mexicanos y todos los extranjeros que quieran tomar parte y en el servicio de ella, cualquiera que sea su nacionalidad. La paga y los reglamentos serán los mismos que en el ejército francés. Esto es, se está regulando una cuestión de legión en el imperio con base en un reglamento francés. Y también quiere decir que este fue aplicado, el Código Militar francés, a todos los legionarios. Fue abundante la legislación militar en el imperio. La aplicación del derecho francés militar continuó por el decreto de Maximiliano del 27 de septiembre de 1865. Establecía que cada una de las divisiones territoriales tendría consejos de guerra permanentes y que su composición será análoga a la designada al Código Militar francés, siendo su objeto, atribuciones y procedimientos la que explican aquel. Agregaba que los expresados tribunales solo conocerán de los crímenes o delitos militares o mixtos, esto es, un delito cometido por un militar en el ejercicio de su función o estando franco, rigiéndose por el citado Código francés para la designación de las penas. Este decreto lo firmaba a nombre del emperador el ministro de guerra. Por otra parte, fue costumbre del Tribunal Supremo esperarse que las cortes marciales francesas resolvieran si tenían competencia en un asunto para decidir posteriormente la jurisdicción. Aquí se ve claramente la subordinación de las instituciones imperiales al ejército francés. Esto es, se practicaba una especie de consulta previa a la corte marcial para que ésta opinara si conocía del asunto. Si existía un hecho delictuoso cometido por algún francés o por un mexicano, miembro de la legión o en operaciones mixtas, se le preguntaba a la corte marcial francesa, aquí radicada en el imperio, si le iba a formar causa a esa persona. Y solamente si ella decidía no hacerlo, entonces entraba la jurisdicción del imperio. Hubo asuntos por conflictos entre el fuero militar extranjero y el fuero militar de México, cosa que es muy normal. Pero el ministro de Justicia, que en ese tiempo era Escudero y Echanove, que resuelve en forma ejecutiva este problema. Esto es, no turnó el asunto al Tribunal Supremo, sino que él mismo decidió este tipo de cosas en los términos que mencionaré a continuación.
La causa de que se trata debe seguirse por la autoridad militar austriaca de conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la convención celebrada en Viena el 19 de octubre de 1864, que es la que aludimos antes, de cuyo artículo remito copia a vuestra excelencia. Habiendo acordado su majestad que las tropas austriacas y belgas se rijan por sus respectivos códigos, entre tanto se expide el Código Militar Mexicano. Por lo tanto, el juez debe pasar al comandante militar austriaco las diligencias que comenzó a practicar. Esto es, hubo jueces que sostuvieron, con base en sus conocimientos de la ley mexicana y de las reglas de la competencia y de la jurisdicción, sostenían su competencia para encausar a las personas. No obstante, había una denuncia por este conflicto de competencia y en lugar que lo dirimiera un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo del Imperio, el ministro de Justicia lo resolvió y decía todo se va al fuero extranjero. Muy bien. Lo siguiente que veremos es la misión de la emperatriz a Yucatán. El 6 de noviembre de 1865, la emperatriz Carlota salió con destino a la península de Yucatán. Arribó a bordo de un vapor que se le denominó Tabasco el 22 de noviembre de esa anualidad. Maximiliano le entregó a su esposa, cuando salió, unas instrucciones secretas que en el derecho internacional, como ustedes saben, cuando se nombra a algún ministro, a algún embajador o a algún encargado de negocios, se le entrega un documento del gobierno que está mandando a esa persona, a ese agente, unas instrucciones. Entonces le fueron entregadas a la emperatriz unas instrucciones secretas, en las cuales se decía que Yucatán debería constituir el centro de gravitación de los demás estados de América Central, a los cuales se les debería convencer para inclinarse hacia la península. Pues llegaría el día que algunas provincias fronterizas del norte entrarían en posesión de la Unión Norteamericana. Esto se preveía que existía el riesgo latente de perderse más territorio frente a Estados Unidos, y con esta misión de la emperatriz se buscaba atraer a los países de Centroamérica a que formaran un imperio para lograr algún equilibrio en la región. De acuerdo con Maximiliano, dice, nuestro verdadero destino consiste en ver al imperio como una potencia central en el continente, dejando el dominio del norte a Estados Unidos y el sur al imperio brasileño. También Maximiliano encargó a su esposa, entendamos a la comisión de asesores que la acompañó, que comprobase en su viaje si se debería otorgar a Yucatán algo semejante a una autonomía, ya que era una realidad que los yucatecos odiaban a los mexicanos. Intelectualmente tenían un nivel más elevado que estos y por eso merecían más libertad. Imagínense el pensamiento del emperador al respecto. El informe entregado por Carlota, que lo redactaron obviamente esta comisión de asesores que la acompañó, expuso que en determinados aspectos los yucatecos se les podía dar cierta legislación especial, pero no se aconsejaba darles libertades muy amplias, pues su temperamento era demasiado ardiente y quizás pudiesen hacer uso excesivo de ellas. Bien, y finalmente, para terminar, vamos a ver un poquito de la política migratoria del Segundo Imperio, que es un tema también muy interesante dentro de las relaciones internacionales. Cabe mencionar que esta investigación la hizo la doctora Solène Gaotá y ella me hizo favor de proporcionarme esta información que someteré a su consideración. Cuando Maximiliano llega a México en 1864, México era un país poco poblado, con un territorio vasto de cerca de 2 millones de kilómetros y su población solamente eran 8 millones de habitantes, entre los que la mitad era indígena y la otra constituida por mestizos y criollos blancos y minoritarios. Entiéndase lo que se denominaba en la época del virreinato las castas. El emperador va a tomar rápidamente disposiciones con el fin de facilitar la instalación de europeos en el país y quería otorgar la mitad de los territorios baldíos a los colonos. Mediante varios decretos, el emperador Maximiliano quería favorecer la llegada de europeos,
pero también registrar la presencia de extranjeros en México. ¿Cuál es la diferencia? Esto es, fomentar la migración de europeos, pero también tener un control de qué extranjeros entraban al país o al imperio, porque era una época de gran movilidad y llegaban a territorio del imperio asiáticos, personas de África y los menos de otros lados, pero querían tener un registro de extranjería. Y para conocer precisamente el número y la profesión de estos, la regencia del imperio emitió un decreto el 3 de agosto del 63 que establecía la obligación para los extranjeros solicitar un certificado de matriculación para tener un control de cómo fluía la migración al imperio. En aquella época, el diario del imperio era el soporte de los debates oficiales y de las publicaciones legales sobre asuntos migratorios. El diario del imperio publicó los proyectos de Maximiliano y su visión personal sobre el tema. En primer lugar, concedió un lugar preponderante a la colonización germánica. Dice Maximiliano, abro la cita, de todas las naciones europeas, ninguna tiene tan alto grado de capacidad de naturalizarse en países extranjeros como la nación alemana. Detalladamente se describen todas las ventajas de una colonización alemana. Estos son la solidez, la fidelidad, el talento mercantil y mucho más. Cierro la cita. Maximiliano detalló las condiciones necesarias para una buena colonización. Dio a conocer la posibilidad de una colonización agrícola con la cultura de la caña de azúcar, la del algodón, del café y del tabaco, en los antiguos departamentos de Puebla y de San Luis Potosí. En una carta fechada el 11 de marzo de 1865, encargó al ministro don Luis Robles crear un organismo con el fin de tratar las cuestiones vinculadas a la migración. A finales de marzo nació esta junta que se le denominó Junta de Colonización, presidida por don Urbano Fonseca. Este comité se reunía regularmente en la sala de la Sociedad de Geografía y planteó programas de inmigración. Así, el 5 de julio de 1865 fue introducida la solicitud de permiso de traer de mano obra asiática y africana con el fin de cultivar las tierras calientes. Las necesidades eran reales y los desacuerdos que provocaban los proyectos que integraban hombres de origen asiático o africano abrían brecha para la posibilidad de entregar tierras a soldados franceses, belgas y austriacos del cuerpo expedicionario francés, del ejército francés, liberados ya del servicio. Esta es la idea también, era que cuando culminara su contrato de los soldados franceses que estaban aquí en el ejército, se quedaran a cambio de tierras. También en el siglo XIX veía renacer las teorías raciales de la superioridad de la raza blanca. Esta opción tranquilizaba a las élites gobernantes que veían ahí la oportunidad de regenerar a la raza indígena. La noción de raza volvió a ser un principio explicativo de las relaciones sociales y era objeto de usos múltiples, científicos y políticos. El hombre blanco cristiano representaba la elección de la normalidad y de la civilización. Los europeos podían cultivar muy bien las tierras calientes en su lugar y consideraban que la mezcla racial sería perjudicial. Esta política migratoria no podía ser llevada a cabo sin un marco favorable para el establecimiento de los colonos. Hizo una reflexión sobre el reparto de las tierras laborables. La Junta de Colonización aprobó el proyecto de ley de 28 de julio de 1865, que refería a la delimitación y a la distribución de los terrenos yermos aptos para la agricultura. Los criterios de atribución de las tierras entonces fueron descritos por una serie de 25 artículos. El proyecto concedía terrenos a los soldados en función de su rango militar. Los lotes atribuidos gratuitamente a los soldados y suboficiales estaban de 20 hectáreas, mientras que para los oficiales y los oficiales superiores, los jefes, los lotes iban de 30 a 50 hectáreas y hasta más. Los soldados deberían comprometerse a cultivar esas tierras, pero también a tomar las armas en defensa de su nueva patria. En caso contrario, deberían devolver las tierras, eso es lo que decía la legislación. La inmensa mayoría
de los inmigrantes que llegaban a México eran pobres y necesitaban apoyo económico, como los soldados del cuerpo expedicionario francés que decidieron instalarse en México. Esto anunciaba el fracaso del programa, porque si bien es verdad, venía gente que emigraba, no tenía los recursos para echar a andar la producción de la tierra. Y los dos cuerpos más representativos, que es el regimiento extranjero y los suavos, constituyeron ambos la mitad de los soldados que se quedan en México, es decir, unos 3,000 de manera oficial y 6,000 tomando en cuenta a los desertores. Con motivo de estas leyes de migración, es verdad que se quedaron muchos soldados franceses y formaron familia, que es una investigación que hizo la doctora Garotin, donde pues, va a campo, sobre todo en el estado de Veracruz y el norte de Puebla, donde pues, residen familias descendientes de franceses. Y dicho lo cual, eso sería todo. Muchas gracias.